Vamos pues, le decía, vamos a conocer pues este tema de ahora que le decía, vamos a ir un viaje desconocido que muchos le decíamos que no conocemos, ¿no? Estos personajes son 20 personajes del mundo de la cultura de la muerte, que contrapone lo que alguna vez, fíjense, fue la cultura de la vida. Personajes que dando ideas ahora, y que ahora pues muchos los tenemos, ¿no? Como las ideas del aborto, la eutanasia, eh, todo eso, la experimentación de embriones, la concepción de la sexualidad y una comprensión profunda a lo dado lugar que realmente ha dado un lugar nuevo pues, en la vida que estamos viviendo en el occidente, que esta cultura de la muerte, ¿verdad? Que es la cultura de la muerte que estamos viviendo hoy. Entonces, a esto vamos a ver quiénes son los arquitectos de la cultura de la muerte y desde qué siglo empezaron pues a verse más a profundidad. Entonces, a hoy cómo vivimos también nosotros que cómo vivimos en la sociedad, cómo tenemos nosotros esta vida que estamos viviendo. ¿Cómo empezó pues, como les hablaba, cómo empezó en México cuando los masones llegaron a México, cuando los masones empezaron a gobernar? ¿Cómo pasó lo de la conquista en México o en América Latina? ¿Cómo estamos viviendo hoy nosotros con los valores cristianos o valores de esta cultura de la muerte? A hoy especialmente porque estamos nosotros cuando buscamos candidatos para presidentes, para alcaldes, todo eso, ¿por qué votamos nomás por votar? ¿Por qué no investigamos personas o candidatos, presidentes que tengan valores? ¿Por qué votamos nomás por cualquier persona y al rato estamos viendo las consecuencias? ¿Por qué estamos hoy en familia, es decir, ahora sin valores? ¿Por qué hoy estamos viendo de que nuestros hijos, o muchos de nosotros también, no nos gusta vivir los sacramentos? Una es, ¿por qué también nosotros nos gusta vivir ya como solteros o más bien sin responsabilidades, no casarse, vivir nomás juntos? ¿Por qué nosotros también nos está gustando la idea, o también ya en las estadísticas también, o en las, sí, en los encuentros que han tenido por ahí investigaciones, por qué la mayoría de nosotros católicos, que nos decimos católicos, un gran volumen usamos anticonceptivos? ¿Por qué también nosotros que somos católicos también creemos en el aborto? ¿Por qué también creemos también en la eutanasia? ¿Por qué también creemos también en la homosexualidad? ¿De dónde vienen estas creencias? ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Por qué ahora a nuestros hijos les importan más los juegos, los teléfonos? ¿Por qué les importa tanto tener ya solamente divertirse? ¿Por qué nosotros que venimos de los países centroamericanos o México, que venimos de migrantes, venimos para tener una mejor familia, para tener una mejor sociedad, supuestamente mejores valores, pero muchas veces nomás cruzamos nosotros la frontera y vemos los dólares, vemos los billetes verdes y empezamos a desfigurar esa cultura que nos dejaron nuestros padres? ¿Por qué se nos ha olvidado mucho la fe? ¿Por qué ahora cuando llega un hermano separado a la casa nos habla de la Biblia y caemos en la acidez que tienen ellos? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Le decía, ¿por qué ahora dejamos, o más bien no dejamos, por qué nosotros como padres nos sentamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, a ver novelas, telebasura? ¿Por qué nosotros nos juntamos para ver ya hasta pornografía con los hijos? ¿Por qué pornografía? Porque en las novelas, ¿qué es lo que están pasando? Y a veces nos estamos quejando que por qué el mundo está así viviendo. ¿Por qué el mundo está viviendo de esta forma? Nos empezamos a quejar de los gobiernos, de la gente, si nosotros mismos estamos aceptando esta cultura que le decía que en nuestra casa misma
se está volviendo pues como si fueran, no cantinas, pero un lugar donde permitimos de que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. A veces queremos que el mundo cambie si en nosotros está la misma cultura de la muerte. ¿Dónde nosotros estamos? ¿Por qué nosotros no vemos esto? ¿Por qué no discernimos esto? ¿Por qué? Porque en la cultura que estamos viviendo, le decía, en la cultura de la muerte que estamos viviendo, desgraciadamente nos está afectando mucho a nosotros. Entonces le decía de que en este libro nos daremos cuenta de nosotros, cómo de verdad estamos viviendo en las familias. Le decía, ¿por qué los maestros hablan a los niños a una temprana edad de la sexualidad, de la homosexualidad, de tantas cosas que nosotros no sabemos responderles? Entonces, en este libro que yo sé que muchos que no es como católicos, que no se lo digo nomás porque así nomás, se lo digo porque yo he investigado, en parte de las misiones que hemos dado, cómo está nuestro pueblo católico, si le gusta leer o no le gusta leer. La mayoría de los católicos que yo he investigado, desgraciadamente, a la mayoría de los católicos lo que nos gusta solamente a veces son libros de oraciones, libritos, novenas, libritos pequeñitos. Pero ¿por qué no nos gusta leer libros de estudio? ¿Por qué no nos gusta estudiar? ¿Ven lo que está pasando con nosotros? Por eso muchas de las ideas que vienen no son nuestras, aunque las pensemos, y esas ideas que las estamos tomando, lo que vemos en la televisión o lo que vemos en la radio, eso lo estamos reflejando a la familia, desgraciadamente. La semana pasada les hablaba un poquito cómo estábamos viendo la Cuaresma, ahora en la Pascua. Si nosotros no vemos cómo estamos viviendo, este mundo se nos está acabando para nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Por qué se están matando? ¿Por qué no están matando ahora sí a los cristianos? ¿Por qué lo están persiguiendo? ¿Será porque ellos tienen más poder? ¿Su Dios es más poderoso? ¿Qué es lo que está pasando? Para esto voy a leer una lectura que tocaba pues tocaba en la lectura de las oraciones, de los fieles, ¿verdad? Y estaba la lectura de San Pablo. Los que tengan su Biblia, a ver si me acompañan con su Biblia. La lectura es esta, de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, del 1 al 17. Hermanos, si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poned vuestro corazón a las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vuestra vida, os manifestaréis también vosotros con Él, revestidos de gloria. Mortificad las pasiones de vuestro hombre terrenal, la fornicación, la impureza, la concupiscencia, los malos deseos y la avaricia, que es una idolatría. Por ellos se desata la cólera de Dios. En todo eso anduvisteis también vosotros cuando vivíais entregados a ellas. Pero ahora dejad también vosotros a un lado todo eso, la ira, la indignación, la malignidad, la maledicencia y el torpe lenguaje. No os engañéis unos a otros, despojaos del hombre viejo con sus malas pasiones y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento pleno de Dios y se va configurando con la imagen del que lo creó. Así ya no hay griego ni judío, ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre. Solo Cristo todo en todos. Por lo tanto, como pueblo elegido de Dios,
pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Por encima de todo, procurad el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo, y vivid siempre agradecidos. Que la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda la riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente, cantad a Dios, dale gracias de todo corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, entonces le decía que en estas lecturas que estábamos tomando pues ahora, en las lecturas de hoy, en las oraciones que vienen pues la lectura de los fieles, ¿verdad? La lectura de las horas, me encontré con esta lectura y parece como si Dios ahora sí, no es de que sea casualidad a lo que queremos hablar, ¿no? Esta lectura venía pues para el mismo tema de ahora, y qué bien, que gracias a Dios de que me tocó pues este tema, ¿verdad? Porque sé que van a ser varias horas. Para los que me van a seguir van a entender mucho de lo que yo quiero hablar. Entonces le decía de que después de la radio, me pueden dejar un mensaje, si quieren ustedes, mensaje de texto, acerca de qué es esta cultura, o si nosotros estamos viviendo esta cultura o no. Le decía aquí, entonces, al pasar aquí lo que estamos viendo en este libro de la cultura de la muerte, vamos a ver 8 tiempos que se hay en este libro, ¿verdad? 8 tiempos que se hay en este libro. Le decía, ¿qué es lo que realmente en la primera parte, lo que hablaba, quién fue Arthur Schopenhauer, y también quién fue también Friedrich Nietzsche y Ayn Rand? Y en la segunda parte vamos a ver también a Charles Darwin. Vamos también vamos a ver también a Francis Galton y a Ed Haeckel también. Y en la tercera parte vamos a ver en la tercera parte, cuando habla pues en los utópicos seculares por Donald DeMarco, vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar en esta cultura de la muerte. Cuando se hablaba antes de los filósofos, vamos a ver qué pensaban los filósofos de antes. Vamos a ver qué pensaba Platón, qué pensaba Sócrates. Decía así: los perfiles recogidos en esta obra se publicaron como libro con el mismo nombre en Estados Unidos. Algunos de los personajes retratados en la versión americana no se han incluido en esta edición. Así que, dice, me parece a mí, oh Sócrates, que quizá también a ti, que la verdad segura en estas cosas no se puede alcanzar de ningún modo en la vida presente, o al menos solo con grandísimas dificultades, pero pienso que es una vileza no estudiar bajo todo punto de vista las cosas que se han dicho al respecto, o abandonar la investigación antes de haberlo examinado todo. Porque en estas cosas, una de dos: o se llega a conocerlas, o si esto no se consigue, se agarra uno al mejor y al más seguro entre los argumentos humanos, y con este, como en una barca que se intenta la travesía del piedalgo de la vida,
a menos que no se pueda con más comodidad y menor peligro hacer el paso con algún transporte sólido, es decir, con la ayuda de la palabra revelada de un Dios. Eso es lo que pensaba Platón. El aborto, suicidio, asistido, eutanasia, creación y utilización de embriones humanos para experimentación son temas de continua actualidad en la discusión pública. Curiosamente, o no tanto, la gran mayoría de las veces, quien se define a favor de uno de estos temas suele estar de acuerdo con todos ellos y viceversa. Por ello, cualquier intento de reflexión sobre la cultura de la vida no debería dejar de prestar atención al porqué de este alineamiento casi generalizado. Los efectos de dicho posicionamiento los vemos a diario, pero por su causa tienen profundas raíces. Las conclusiones a las que llegamos a discurrir racional están condicionadas por una cultura previa, por una mentalidad general que las precede y condición. Aquí por cultura entendemos el criterio, mentalidad general, criterio de las básicas sobre lo que es el mundo y el hombre, y que establece nuestra visión global de la realidad. Estas ideas, cuando se asientan profundamente en una comunidad social, generan una visión del mundo que todo lo informa. Así la sociedad espontáneamente y con el paso del tiempo funda instituciones políticas, mientras que los artistas crean una representación de la realidad en la pintura o en la música, y los poetas escriben sus canciones y sus leyendas. De ese modo se manifiestan estas ideas previas. Así consiguen estar presentes en toda la vida social, configurando de un modo ético y estético en el que a su vez nuestro criterio se va afianzando y desarrollando en la medida en que algunas representaciones sobre el mundo y el hombre se modifican. Las expresiones de la sociedad van cambiando. El arte románico difiere de la mentalidad de los tiempos, de la decadencia como del barroco. En los diversos modos de recrear la realidad se trasluce la mentalidad de los tiempos que los originaron. Por sus obras los conoceréis. Y de este modo vemos como hoy en día en Occidente conviven dos culturas tan separadas e irreconciliables, que de hecho son dos civilizaciones distintas. Puede que no lo percibamos con total claridad, pues dado que una ha nacido dentro de la convivencia, el catedrático de Princeton Robert George, una de las figuras más destacadas del ámbito jurídico norteamericano, lo ha definido como un choque de ortodoxias. Si tuviéramos que simplificar al máximo cuál es la divergencia de origen que explica todo lo demás, podríamos expresarlo del siguiente modo. Para una persona representativa de la mentalidad tradicional, heredera de la civilización judeocristiana, el mundo con todas sus limitaciones e imperfecciones está ordenado hacia el bien, y el hombre que ha sido creado para vivir en él por imperfecciones. Su radical apertura a la trascendencia no encuentra su fin último ni en sí mismo, ni en la creación, ni en la sociedad. Pese a ello, con la razón, es capaz de abrirse paso en este valle de lágrimas, es capaz de mejorar las cosas
y de mejorarse así, de comprender una parte del mundo que le rodea y que de afirmar que su vida es un don que tiene sentido tal como es. Por el contrario, el otro lado parte de una aceptación. El mundo está mal diseñado. Puede estarlo bien, sería inconcebible que el hombre tuviera que vivir con el dolor. Es imposible que el sufrimiento tenga sentido. Desde esta postura, la existencia se convierte necesaria inexorablemente en una afirmación del momento. Mientras sea posible alcanzar algún placer, la privación del mismo es absurda. Cuando no, un acto de supresión de la vida es el coherente colofón con el que concluir la misma. Toda limitación a la voluntad humana es, pues, una restricción que simplemente no se puede aceptar. Ello origina una cadena irrefrenable de rupturas, primero con cualquier ligadura que la vida social haya generado. Es la que quiebra de los vínculos que previamente fueron establecidos por el hombre en el desarrollo histórico de nuestra civilización, plasmados en las instituciones tradicionales. El deseo de afirmarnos sin vínculos acaba con la negación y alienación incluso de la realidad más material, palpable y próxima. De este modo vemos cómo la diferencia entre estas dos posiciones es una y fundamental. O bien la vida tiene un valor intrínseco por encima de las circunstancias, aunque no siempre lo podamos comprender. O bien la cuestión del sentido de la vida se considera inabordable, carente de actualidad, por lo que nada presente antepone al deseo de vivirla en las mejores condiciones posibles. Por descontado que en muchas ocasiones las personas se defienden algunas de las tesis de la cultura de la muerte, no tienen este proceso explicitado en su argumentación consciente y sacan conclusiones desde una buena intención sincera. Así es, especialmente en temas como la eutanasia o la experimentación con embriones, ya injustificable en la cuestión del aborto. Desde que la tecnología pudo demostrar la vida del niño en el útero. Un ejemplo palmario de estas dos culturas lo tenemos en el debate que en estos momentos tiene lugar, ya se pasó en España, acerca de la eutanasia. En el bando de los que están a favor y siempre argumenta desde la emotividad con una casuística exagerada y no representativa, haciendo hincapié a la necesidad de legislar y basándose en el supuesto bien que se obtendrá con la permisión de esta medida. Curiosamente, para los defensores de la eutanasia o del aborto, cualquier interrogación sobre el sentido último de la existencia es adentrarse de ello en lo irracional. Sin embargo, los que abogan por mantener la prohibición del suicidio asistido sostienen postulados racionales, pues lo racional es preguntarse, y no se hace de ninguna confesión, si hay alguna posibilidad de que la vida sea valiosa en sí misma, o si es más racional asumir que a una mujer hay que matarla como a los caballos para que no sufra. Habría que preguntarse si lo lógico es extirpar del problema este factor de complejidad y pretender luego que así hemos encontrado una solución racional. Por el contrario, la argumentación
provida parte de razones de orden natural, no las elimina a priori. Además, incluye algún otro factor que también la cultura de la muerte obvia casualmente. ¿Cómo es que en cualquier cuestión humana hay que considerar que el hombre no es angélico en su actuar? Es una permanente mezcla del mal con bien. Y en que muchos casos el mal tristemente prevalece. Ahora hablan también de los lobby gays, también eso. Los médicos del egoísmo social y personal, los odios y mezquindades familiares. En este sentido, lo racional es considerar que la discusión no es sobre la culpa concreta de tal médico que hizo esto o aquello, sino sobre cómo vamos a legislar y qué pasa cuando se legisla sobre estos temas. ¿Acaso es más racional actuar como si estas realidades no existieran y obviar el resultado real de otras legislaciones similares? No nos engañemos, el debate de fondo es otro, y lo racional es no hurtado al debate público. Si una persona, desde el dolor y la sociedad, decide quitarse la vida, está asumiendo que la vida no puede tener ningún sentido más allá de la vida misma. Está gritando a los cuatro vientos que no cree en que tenga sentido, que ningún Dios ha podido permitir eso. Para los grupos muy ideologizados, es una victoria la demostración a sí mismos y a la sociedad de que están consiguiendo que los hombres corroboren sus postulados en el otro lado humanamente. Cabe la duda y la tentación en los momentos de decaimiento, pero la mera posibilidad de que la vida sea algo más impone una limitación. Lamentablemente vemos que entre las dos culturas de la vida y de la muerte nunca llega a establecerse un diálogo real. Un logos, una razón dual común a los dos interlocutores. El motivo es tan insuperable como sencillo. Una de las partes implicadas en el debate, la llamada cultura de la muerte, ha decidido previamente que lo esencial es actuar como si el propio debate fuera absurdo, no admitiendo su mera consideración. De este modo plantean el debate en lo circunstancial sobre cuándo el sufrimiento es extremo, en que haya un control profesional que verifique la voluntad del enfermo, en la comprobación de si la madre ha sido realmente violada, pero sin permitir que se emerjan las cuestiones claves. Tolera el cómo, pero no en el por qué. Ante esta postura, el intento de la cultura de la vida por aportar argumentos sistemáticamente cae en saco roto. Nótese, por cierto, la doble paradoja de cómo los tildados de oscurantistas religiosos se empeñan en defender la capacidad de la mente humana para descubrir la verdad, mientras que los progresistas ilustrados son los que al mismo tiempo que niegan la existencia de una verdad moral. Intentan imponer con gran vehemencia y notable certidumbre subjetiva su escepticismo al conjunto de la población. Los arquitectos de la cultura de la muerte repasan algunos de los personajes que a juicio de los autores han sido significativos en la creación de esta cultura. Lo significativo es que en todos los casos hay siempre un nexo de unión
una aceptación y desde ella la convicción de que el hombre puede, haciendo las cosas de otro modo, escapar de una circunstancia doliente. Porque esta es la gran cuestión. Si el sufrimiento es intrínsecamente inhumano, o si de acuerdo con Dostoyevsky, hay una belleza capaz de asumir el sufrimiento y salvar al mundo. Esto lo hablaba también este filósofo Antonio Arcones. A este punto quisiera ver pues lo que yo también le agradezco más aquí a este hombre Benjamin de Wicker, que a este punto lo que habla pues de la iglesia, publicado en sus dos versiones y más breves, y de los ensayos que contienen en este libro. Y también habla pues que también da gracias también a Judy Brown también por su apoyo a este proyecto. Que en esto vamos a ver lo que hablaba también Donald DeMarco. Entonces vamos a ver pues en la primera parte los adoradores de la voluntad. Vamos a ver quién es Arthur Schopenhauer, un filósofo del siglo XVIII. Del siglo XVIII y XIX. Vamos a ver aquí dice: la filosofía nació en el momento en que se descubrió que existe una diferencia esencial entre apariencia y realidad. Las cosas no son en realidad tal y como se nos aparece. La superficie de una mesa parece sólida e inmóvil. Sin embargo, según la física, es altamente porosa y está cargada de partículas eléctricas. Se han dicho que la filosofía comienza con el asombro. Puede decirse también que comienza con la curiosidad. Filosofar es intentar abrir a la puerta que nos permite cruzar el umbral de la apariencia y entrar en el mundo de la realidad. Además, la filosofía exige valor, porque no sabemos qué es lo que hay al otro lado de la puerta hasta que la abrimos. Necesitamos valor para enfrentarnos a lo desconocido. La filosofía también nos exige franqueza para que podamos dar cuenta de lo que vemos tal y como es, sin embellecerlo ni empequeñecerlo. El autor Arthur Schopenhauer, del año 1788 al año 1860, abrió esa puerta sagrada, la única y estrecha puerta que conduce a la verdad, tal y como él la llamó, y vio, al parecer, sin inmutarse, algo que era más horrible que lo que ningún filósofo antes que él hubiese podido ver. Surgen entonces dos preguntas. ¿Qué vio? ¿Lo que vio era la realidad o simplemente una apariencia? Si echamos la mirada atrás hasta llegar a Platón y hasta el núcleo del judaísmo y del cristianismo, nos encontramos con la convicción de que la realidad es algo esencialmente bueno. El hecho es de que la filosofía moderna no se haya alejado en muchos aspectos fundamentales del pensamiento antiguo y medieval no debería oscurecer esta convicción profundamente enraizada sobre la bondad última de la realidad desde Descartes, el padre de la filosofía moderna, en el siglo XVII, hasta George Hegel. 2 siglos después, los filósofos siguieron creyendo que lo que pudiera existir al otro lado de la puerta sería algo no solo benigno, sino agradable al intelecto humano. Los filósofos daban por supuesto que al otro lado de la apariencia existía un reino que sería placentero tanto por su orden como por su belleza. Pero cuando Schopenhauer abrió la puerta que le llevó
de la apariencia a la realidad, entendió que lo que vio fue la realidad al descubierto y que era algo maligno y absolutamente desagradable para la mente humana. No era un orden diseñado por la divinidad y placentero para el hombre, sino simple voluntad. Voluntad rugiente, ciega, desnuda, asfixiante y sin Dios. Schopenhauer creyó que había descubierto la cosa en sí misma y la describió como un impulso ciego, una inclinación sin fin ni razón. La voluntad es la cosa en sí misma, el contenido último, la esencia del mundo. Es el ser primordial, la fuente primordial de todo lo que es, el motor primero de toda actividad. No tiene fin alguno fuera de sí misma y de su acción caprichosa. Se encuentra en todas partes en la fuerza de la gravedad, en la cristalización de las rocas, en los movimientos de las estrellas y los planetas, en los apetitos de animales y en las voliciones del hombre. Para Schopenhauer, esta fuerza desatada y de omnipresente se manifiesta como la naturaleza. Es inútil que el individuo luche contra ella, porque no lo tiene en consideración alguna y solo busca su destrucción definitiva. La naturaleza, la verdadera encarnación de la voluntad, está volcada en la destrucción de esos mismos individuos a los que arroja a la existencia. Lo que Schopenhauer vio en realidad fue el mundo tal y como se aparece a la visión moderna. La naturaleza es el fruto no del designio de una deidad benevolente, sino de la danza ciega y sin sentido de las fuerzas de la física y del azar. Si se nos permite dar un salto hasta nuestro tiempo, Schopenhauer vio la naturaleza tal y como se le aparece al afamado darwinista Richard Dawkins. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si en su fondo no existiese finalidad alguna, ni bien ni mal, nada salvo una indiferencia sin sentido. En contraste con Schopenhauer, Dawkins también afirma que la naturaleza no es cruel, solo es absolutamente indiferente. Pero como admite Dawkins, esta indiferencia es no menos despiadada. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. No somos capaces de admitir que las cosas no puedan ser ni buenas ni malas, ni crueles ni amables, sino simplemente despiadadas, indiferentes ante todo sufrimiento, carentes de todo propósito. Tal es la visión de la naturaleza que emerge cuando se excluye a Dios. Schopenhauer fue uno de los primeros en entender las últimas consecuencias del ateísmo y como si estuviese liberando a un genio malvado de su botella, arrojó la noción de la naturaleza como voluntad ciega. Al mundo moderno, donde continúa desempeñando un papel significativo en la filosofía, si bien en diversas peculiares encarnaciones. Para Friedrich Nietzsche, que leía a Schopenhauer con avidez, se vuelve voluntad de poder. Para Sigmund Freud, reside en el poder intuitivo de lo lívido. Wilhelm Reich la sitúa en el núcleo irracional del deseo sexual. Jean-Paul Sartre la ve en todas partes y la experimenta en forma de náusea. A Simone Beauvoir
Le repugna la manera en que asfixió biológicamente a las mujeres, convirtiéndolas en su fácil presa. Schopenhauer ha llegado a la filosofía moderna a la llamada irracionalidad vitalista, esencialmente maniquea, que se horroriza ante la naturaleza, pues la considera la herramienta irracional de una voluntad despiadada. Dada de su afirmación de que la naturaleza no está asociada con la voluntad de un creador benévolo e inteligente, la voluntad de Schopenhauer, la cosa en sí misma, la naturaleza que subyace a la realidad, está absoluta y completamente disociada de la razón. Es el monstruo de Frankenstein, desvinculado de las capacidades de su hacedor para la razón y el autocontrol. Ante una naturaleza entendida como fuerza insuperable e irracional, solo hay dos posibles respuestas: la sumisión o la huida. Schopenhauer escogió esta última, aunque pensaba que era huida, ya se realizase a través del arte o del esteticismo. Era algo extremadamente difícil y al alcance de solo unos pocos. El celebrado pesimismo de Schopenhauer está sólidamente anclado en su metafísica, esto es, en la asunción fundamental de que la naturaleza no es amable sino cruel, hace surgir la vida solo para destruirla y alimenta la esperanza solo para aniquilarla. Su maléfica esencia, por tanto, nunca puede ser eliminada de raíz. Al final, solo la muerte puede salvarnos de esa naturaleza despiadada. Nadie antes ni después ha hecho sonar la nota del pesimismo de manera tan dura, y aún así nadie lo ha escrito sobre ello de manera más atrayente que Arthur Schopenhauer, que es para la metafísica lo que Edgar Allan Poe para las historias de terror, hace que lo espantoso sea sinónimo de naturaleza y la desgracia sinónimo de vida. Comenzamos con la locura del deseo carnal y el impulso de la voluptuosidad. Acabamos en la disolución de todos nuestros miembros y en el hedor de los cadáveres, y el camino de una a otra transcurre en lo que hace encuentro bienestar y al disfrute de la vida siempre continuamente cuesta abajo. Las felices ensoñaciones de la niñez, la exultante juventud, los ajetreados años de la madurez, las enfermedades y los dolores de la vejez, el tormento de la última enfermedad y finalmente los estertores de la muerte. No parece como si la existencia fuera un error, cuyas consecuencias se nos hacen cada vez más evidente. Deberíamos considerar a todo hombre, nos advierte Schopenhauer, en primer lugar y sobre todo como ser que existe solo como consecuencia de su culpa y cuya vida es una expiación del crimen de haber nacido. Solo en la muerte hay una esperanza. La muerte es más grande que la vida, que no es más que la voluntad en su forma objetiva. La muerte nos libera de la locura y del sufrimiento de la vida. Al mismo tiempo, el mal es más poderoso y real que el bien, porque es precisamente el mal lo que es positivo, lo que se hace a sí mismo palpable, mientras que el bien, es decir, felicidad y alegría, es negativo, la mera abolición del deseo y la extinción del dolor. El mal permanece, mientras que cualquier bien de que podamos disfrutar es fugaz
y expira tan pronto como nuestro apetito por él es saciado, la vida en sí misma. Por tanto, es inherente malo, es también algo malo, clama Schopenhauer, porque cuanto más superior sea el organismo, mayor será el sufrimiento. Nos invita a sopesar las delicias de la existencia frente a sus penas, pidiéndonos que comparemos los sentimientos del animal que está comiéndose uno a otro con los del animal que está siendo comido. Para el judaísmo y el cristianismo, la creación es esencialmente buena, y el mal es una privación o carencia de bien. El bien y el ser son idénticos, como argumenta Tomás de Aquino. Sobre esta forma de entender la naturaleza puede florecer una cultura de la vida, pero cuando se invierte esta forma metafísica, cuando el mal y el ser se consideran sinónimos, resulta evidente que el fruto será una cultura de la muerte. Por tanto, para Schopenhauer, una cultura de la muerte no es más que el desarrollo natural de su metafísica de la muerte. Nunca se ha puesto por escrito un pesimismo más virulento y distinguido historiador. Will Durant no estaba siendo desequilibrado ni injusto cuando afirmó lo siguiente del principal pesimista de Occidente: canadiense, una constitución enferma y una mente neutórica, con una vida de placeres vacíos y sombría melancolía, y de allí resultará la filosofía apropiada para la filosofía de Schopenhauer. El impacto de Schopenhauer es la modernidad, especialmente en lo que hace a desasociar la razón de la voluntad. Es incalculable, según Thomas Mann. Schopenhauer, en cuanto psicólogo de la voluntad, es el padre de toda la moderna psicología. De él parten todas las ramas, desde el radicalismo psicológico de Nietzsche hasta Freud, y quienes construyeron la psicología inconsciente y la aplicaron a las ciencias de la mente. Y Carl Stein afirma que puede trazarse a una línea que parte de la sinrazón y redentra de la voluntad de Schopenhauer y llega directamente a esa incomprensible fase de la locura en este siglo en que estuvo a punto de conseguir destruir el mundo. Aún así, esa locura sigue campando por sus respectos. Para entender a Schopenhauer más plenamente debemos comprender que su filosofía no es sólo el resultado de ver con claridad lo que significa el rechazo de un creador benevolente de la naturaleza. Su pensamiento es también, en no pequeña, nadie, producto de su autobiografía, como sugiere Durant. El pasado de Schopenhauer puede proporcionar pistas importantes que nos ayuden a explicar su filosofía profundamente desoladora. Hay razones de sobra para pensar que sus padres arrostraron un matrimonio sin amor. Henry Schopenhauer tenía 38 años cuando se casó con Johanna Troisinet, de 19 años, y estaba recuperando de ese momento de una relación amorosa y feliz. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este primer tema de ahora. Nos vemos pues el próximo mes. Gracias a Dios y bendiciones, y sigan ayudando pues a Juan y a la programación de la radio. Hasta luego.